Hola a todos y bienvenidas a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos de nuevo por AQU. Si eres nuevo por estos lares, du Copyright jame darte la bienvenida oficial al Rinku Superíndice 3 NMU, ese chismoso de las series turcas. No te arrepentiru ese. Ya sabes, AQU analizamos, diseccionamos y nos emocionamos con cada drama, romance y giro inesperado que nos regala la televisión Superíndice 3N turca. Y si ya eres parte de esta familia, un abrazo gigante y gracias por estar siempre AU. Hoy tenemos un vídeo que su copyright que les va a encantar, sobre todo a los fanáticos de una de las parejas queridas del mundo de las telenovelas turcas, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a hablar de rumores, de indirectas, de posibles dramas familiares, y de si realmente estamos presenciando el final de una era, o si todo esto es solo una tormenta en un vaso de agua. Prepárense para el chisme. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos contenido fresco, actualizado y lleno de curiosidades sobre sus series turcas favoritas. Además, si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Asu no se perderú en nada. Y por supuesto, du Copyright lleno sus comentarios abajo. Queremos saber qué copyright piensan ustedes de todo este drama. Ahora vamos al grano. El título de este vídeo ya lo dice todo, Hande y Kerem, al borde. La tensión superíndice 3N parece palpable, y los rumores de una posible ruptura no hacen que intensificarse. ¿Pero qué copyright tú pasando realmente? ¿De du superíndice 3N vienen todos estos rumores? Y lo importante, hay alguna serie turca que nos du copyright pistas sobre el posible futuro de esta relación superíndice 3N. Vamos a analizarlo todo, paso a paso. Primero hablemos de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Su romance, como muchos de ustedes saben, nació superíndice 3 en el set de la exitosísima serie Senu con diéresis al Capm, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos pauses de habla hispana. Esta serie del GEU Copyright Nero Comedia Romántica nos conquistó superíndice 3 con la química innegable entre Hande y Kerem, quienes interpretaban a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La serie cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a pasar 2 meses fingiendo estar comprometida con Serkan, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo y con poco tiempo para el amor. Senu con diéresis al Capm fue un fenú superíndice 3 meno global, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Su romance en la vida real, que confirmaron después copyright de meses de especulaciones, solo aumentó superíndice 3 el interu copyright por la serie y por sus vidas personales. Todos queruamos saber sobre ellos, sobre su relación superíndice 3N, sobre sus planes de futuro. Y durante un tiempo nos dieron mucho de QU copyright hablar. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas, parecua que estaban viviendo un cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. En los últimos meses, los rumores de crisis han sido cada vez fuertes. Se les ha visto menos juntos, sus interacciones en redes sociales han disminuido, y las fuentes cercanas a la pareja han comenzado a hablar de problemas irreconciliables. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿QU copyright ocurrió superíndice 3? CUL fue el punto de inflexión superíndice 3N que llevó superíndice 3 a esta situación superíndice 3N. Trataremos de descentrarlo a lo largo de este vídeo. Y AQU es donde entra en juego nuestra CU ada bomba, como la he llamado en el título. Se trata de Gamze Erupar Rafael, la hermana de Hande. Gamze es una influencer muy popular en Turquía, y suele ser muy activa en redes sociales, compartiendo detalles de su vida personal y profesional. En los últimos días, Gamze ha publicado varias historias en Instagram que han sido interpretadas como indirectas dirigidas a Kerem Bürsin. Analizaremos en detalle estas publicaciones y su posible significado, porque en el mundo del chisme, nada es casualidad. Una de estas historias, por ejemplo, mostraba una frase que decía, a veces, la mejor decisión superíndice 3N es alejarse. Otra historia mostraba una canción superíndice 3N con una letra muy triste sobre desamor y decepción superíndice 3N.
Y la gota que derramó superíndice 3 el vaso fue una publicación superíndice 3N en la que Gamze aparecua junto a Ande con un mensaje que decua, siempre juntas contra todo. No olvidemos que la relación superíndice 3N entre hermanas suele ser un pilar fundamental, y el apoyo de Gamze a Ande podrá ser una clara seu más menos al de que algo no va bien. Investigaremos también copyright en las posibles fuentes cercanas a Gamze que puedan darnos ese información superíndice 3N. Por supuesto, estas publicaciones no han sido confirmadas como dirigidas a Kerem, pero muchos fans creen que lo son. La relación superíndice 3N entre Ande y Gamze es muy cercana, y es sabido que Gamze es muy protectora con su hermana. Si Gamze estuvo enviando indirectas, podrá ser una seu más menos al de que la situación superíndice 3N entre Ande y Kerem es realmente grave. Consideremos también copyright en la posibilidad de que Gamze, consciente del poder de las redes sociales, tu copyright utilizando estas publicaciones como una forma de presión superíndice 3N para que Kerem reaccione o cambie su comportamiento. Ahora vamos a hablar de otras series turcas que de alguna manera reflejan las posibles dinámicas que podrán estar ocurriendo en la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem. No estoy diciendo que sus vidas sean exactamente como estas series, pero creo que pueden ayudarnos a entender mejor algunas de las posibles causas de sus problemas. Analizaremos las similitudes y diferencias entre la ficción superíndice 3N y la realidad, buscando patrones que nos permitan comprender mejor la situación superíndice 3N. Una serie que me viene a la mente es Kiral Kaik, o Amor en alquiler. Esta serie, también copyright N del Geu copyright Nero comedia romántica, cuenta la historia de Defne, una joven camarera que acepta un trato para enamorar a Umer, un exitoso diseu más menos ador de zapatos, a cambio de una gran suma de dinero. Aunque al principio la relación superíndice 3N entre Defne y Umer es falsa, con el tiempo ambos se enamoran de verdad. Pero el peso del engau más menos o inicial siempre estará presente, afectando su relación superíndice 3N. Sin embargo, su relación superíndice 3N se ve amenazada por las mentiras y los secretos. Umer descubre el trato de Defne y se siente traicionado y decepcionado. La confianza se rompe y ambos deben luchar para reconstruir su relación superíndice 3N. La pregunta es: ¿existen secretos o mentiras en la relación superíndice 3N de Ande y Kerem que tu copyright N socavando su estabilidad? Por Q copyright creo que Kiral Kaik es relevante para el caso de Ande y Kerem. Porque en toda relación superíndice 3N, la confianza es fundamental. Si hay secretos, mentiras o falta de comunicación superíndice 3N, la relación superíndice 3N puede desmoronarse. No su copyright si este es el caso de Ande y Kerem, pero es una posibilidad que debemos considerar. Quizás haya algo que no sabemos, algo que generando tensión superíndice 3N entre ellos. Intentaremos buscar pistas en sus entrevistas, en sus publicaciones en redes sociales, e incluso en el lenguaje corporal que muestran en público. Otra serie que podemos analizar es Erkenci Kuay, o Pu Jaro Madrugador. Esta serie, también copyright N una comedia romántica, cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. En la agencia, Sanem conoce a Khan, el hijo del dueu más menos y ambos se enamoran. Pero sus diferentes visiones del mundo y sus ambiciones personales pueden convertirse en un obstáculo. La relación superíndice 3N entre Sanem y Khan es apasionada e intensa, pero también copyright N llena de obstáculos. Ambos tienen personalidades muy diferentes y a menudo chocan. Además, deben enfrentarse a las intrigas y los celos de otras personas que quieren separarlos. La fama y la presión superíndice 3N medio tica también copyright N juegan un papel importante en su relación superíndice 3N. Erkenci Kuay nos enseña más menos a que en toda relación superíndice 3N, es importante aceptar las diferencias del otro y aprender a comunicarse de manera efectiva. Si Ande y Kerem tienen personalidades diferentes, es posible que tu copyright N teniendo dificultades para entenderse y para encontrar un punto en común. Además, la fama y la presión superíndice 3N medio tica pueden ser un factor de copyright S que dificulte a UNMU la relación superíndice 3N. Investigaremos las posibles diferencias de carácter entre Ande y Kerem, así como el impacto que la fama puede estar teniendo en su relación superíndice 3N. Finalmente quiero mencionar la serie Aik Laftan al Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie, también copyright N del Geu copyright Nero comedia romántica, cuenta la historia de Ayat,
una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. En la empresa Ayat conoce a Murat, el hijo del dueño más menos O, y ambos se enamoran. Pero la mentira inicial de Ayat pone en peligro su relación superíndice 3N. La relación superíndice 3N entre Ayat y Murat es divertida y emocionante, pero también copyright N esto llena de malentendidos y confusiones. Ayat debe mantener su secreto, lo que genera muchos problemas en su relación superíndice 3N con Murat. ¿Existe algún tipo de secreto en la relación superíndice 3N de Hande y Kerem, ya sea relacionado con su carrera profesional o con su vida personal, que es tu copyright generando tensión superíndice 3N? Aik Laftan Lamaz nos recuerda que la honestidad y la transparencia son esenciales en toda relación superíndice 3N. Si hay secretos o mentiras, la relación superíndice 3N puede verse gravemente afectada. No estoy insinuando que Hande y Kerem se es tu copyright N mintiendo el uno al otro, pero es una posibilidad que debemos considerar. Quizú se haya algo que no se es tú, N contando, algo que es tú generando desconfianza y resentimiento. Pero además ese de los posibles problemas internos en su relación superíndice 3N, también copyright N debemos considerar los factores externos que podrán estar contribuyendo a esta crisis. La presión superíndice 3N de los fans, la constante atención superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N, las exigencias de sus agendas profesionales, todo esto puede generar un gran copyright S en una pareja. ¿Es tú, N Hande y Kerem siendo capaces de manejar esta presión superíndice 3N? ¿Es tú, N encontrando tiempo para conectar el uno con el otro, o es tú, N siendo consumidos por sus carreras? En resumen, la situación superíndice 3N entre Hande y Kerem es incierta. Los rumores de ruptura son cada vez más fuertes, y las indirectas de la hermana de Hande no hacen más que alimentar las especulaciones. Las series que hemos analizado nos muestran que en toda relación superíndice 3N, la confianza, la comunicación superíndice 3N, la honestidad y la aceptación superíndice 3N son fundamentales. Si Hande y Kerem no logran superar sus problemas, es posible que su relación superíndice 3N llegue a su fin. Pero también copyright N es importante recordar que las relaciones son complejas y que solo ellos dos conocen la verdadera dinámica de su relación superíndice 3N. Pero por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Solo Hande y Kerem saben lo que realmente está pasando entre ellos. Esperemos que puedan resolver sus diferencias y seguir juntos. Si no, les deseamos lo mejor a ambos, tanto en sus vidas personales como profesionales. Independientemente de lo que ocurra, seguiremos siguiendo de cerca sus carreras y sus vidas personales, informando a nuestros suscriptores sobre cualquier novedad. Y bien, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la posible crisis entre Hande y Kerem. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo este drama? ¿Creen que Hande y Kerem van a superar sus problemas? ¿O creen que su relación superíndice 3N está llegando a su fin? Queremos saber sus opiniones. También copyright N nos gustaría saber si hay algún otro tema relacionado con las series turcas que les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si les gustó Superíndice 3, denle un like y compártanlo con sus amigos. Y si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, el chisme es nuestro pecado favorito.